Afganistán, la guerra interminable que hoy termina, pero el país que parece nunca ha logrado salirse de conflictos armados. Ya que hoy hablamos de todo lo que está pasando actualmente en el país, me gustaría volver al pasado y entender qué está pasando hoy en el contexto de qué pasó antes. Como siempre, recuerden darle like, dejar un comentario, seguirnos si no lo han hecho y ahora sí, comencemos. Estos son más de 40 años de conflictos, entonces voy a intentar resumirlos de la mejor manera posible. Me perdonan si me salto algún dato o detalle. Para efectos de este video, vamos a dividir el conflicto en varias etapas: la guerra contra los soviéticos, la guerra civil afgana y la invasión gringa. Entonces, comencemos con la guerra contra los soviéticos. El conflicto soviético en Afganistán tiene ecos de Centroamérica, ya que en gran parte este fue un vestigio de la Guerra Fría y funcionó como una guerra proxy entre las fuerzas apoyadas por Estados Unidos y el gobierno afganí apoyado por el gobierno soviético. En 1978, el Partido Comunista de Afganistán tomó el poder del país, pero no sin conflicto. Las reformas impuestas por el nuevo gobierno comunista tuvieron la oposición de diferentes grupos en el mismo país, y para 1979, grandes partes del país, diferentes grupos, ya se encontraban envueltos en un conflicto armado. Ese año la CIA lanza la Operación Ciclón, la cual dio apoyo a las fuerzas de resistencia Mujahideen por medio de la inteligencia pakistaní para intentar derrocar al gobierno comunista. Durante este tiempo, el mismo gobierno afganí mantenía profundos conflictos internos y en 1979 el secretario general del Partido Comunista, Nur Muhammad Taraki, fue asesinado por su segundo en comando, Hasbiullah Amin. Entonces, viendo cómo las cosas no pintaban bien para el gobierno comunista, la Unión Soviética llevó a cabo la operación Tormenta 333, en la cual las tropas soviéticas invadieron Afganistán, tomaron el palacio Tashbek en Kabul, asesinaron al presidente Amin. Tras este ataque, la Unión Soviética invadió oficialmente Afganistán y colocó en Kabul, la capital del país, a un gobierno comunista prosoviético liderado por Babak Karmal, un lealista ruso, como líder del país. Aquí es entonces donde un grupo de combatientes afganos montan la resistencia bajo el nombre, como ya dijimos, de los mujahidines o guerreros santos, los cuales serían apoyados por Estados Unidos. El conflicto, similar a los vividos en tierras más cercanas a nosotros, dura años, y no es hasta 1988 que Afganistán, la Unión Soviética, Estados Unidos y Pakistán firman acuerdos de paz en Ginebra, y el 15 de mayo de ese año las fuerzas soviéticas comienzan a retirarse. Ahora, una vez retiradas las fuerzas soviéticas y tras el eventual colapso de la Unión Soviética en sí, el gobierno procomunista de Najibullah comenzó a derrumbarse. Es entonces cuando los líderes mujahidines entran a Kabul en el 92, establecen el Estado Islámico de Afganistán a través de los acuerdos de Peshawar. Por su parte, Najibullah no logró salir de Afganistán y se refugió en la sede de las Naciones Unidas en Kabul. Ahí se mantuvo por más de 4 años. Si bien los mujahidines se lograron establecer en el poder, recibieron ataques constantes de sus países vecinos, especialmente Pakistán, Irán y Uzbekistán, todos representados a través de milicias afganas. Para 1994, el veterano mujahidín Mullah Omar organizó un grupo formado por estudiantes guerreros afganos. Estos eran ultraconservadores musulmanes. Entre estos mismos grupos mujahidines estaban un poco de personas religiosas que venían de Pakistán y Afganistán, creando de manera oficial el movimiento talibán. Entonces, para recapitular, Estados Unidos literalmente entrena, da armas, organiza y efectivamente crea a las fuerzas extremistas talibanas que eventualmente se convierten en los talibanes que ellos mismos enfrentan. Pero ya casi vamos a eso. Ese año los talibanes se apoderan de la ciudad de Kandahar en el sur de Afganistán con la promesa de restaurar el orden y brindar mayor seguridad. El grupo gana más y más territorio a cada paso, instaurando su doctrina fundamentalista del Islam. Para 1996 aparece en Afganistán una figura que ustedes conocen, Osama Bin Laden. Bin Laden, de hecho, que al igual que todas las fuerzas mujahidinas, peleó en contra del gobierno soviético, por lo cual él fue entrenado, armado, desarrollado por Estados Unidos. Un Frankenstein, pero en lugar de ser suizo y creado por un científico loco, es fundamentalista islámico y organizó el evento terrorista más grande en la historia de los Estados Unidos. El 26 de septiembre de 1996, el movimiento talibán, respaldado por Pakistán, Arabia Saudita y las fuerzas árabes de Osama Bin Laden, invaden la ciudad de Kabul, capturan al expresidente Najibullah del complejo de las Naciones Unidas, lo asesinan y lo cuelgan en la calle. Con esto, el movimiento talibán oficialmente quedó al mando de Afganistán. Entonces, una fuerza invasora que mantuvo una supuesta estabilidad en el país en contra de fuerzas rebeldes sale del país y un grupo terrorista toma el control del Kabul. Suena conocido, ¿no? Del 97 al 98 los talibanes toman el control de la mayor parte del país y esto desata un mandato fundamentalista basado en el Islam. Para pronosticar qué puede ser lo que veamos en esta nueva época talibán, me parece relevante que revisitemos cómo fue su mandato. El mundo talibán es uno en el cual las mujeres pierden básicamente todos sus derechos humanos. Entre estos son obligadas a estar cubiertas de pies a cabeza, no pueden trabajar ni viajar solas, hasta se prohíbe que puedan recibir una educación
Personas son ejecutadas a plena luz del día, se realizan palizas y amputaciones para los culpables y acusados de diversos crímenes. Los hombres tienen que dejarse crecer la barba y son forzados a los rangos militares indiscriminadamente sin importar edad o condición física. Bajo el mando talibán se prohibió la televisión, la música, los libros, la educación en general, de temas que puedan contradecir la doctrina musulmana. Se destruyeron famosamente esculturas milenarias de otras religiones como la de Buda, que muchas veces hemos visto este material acá. Se persiguieron otras creencias y se cancelaron los días festivos que no fueran islámicos. En 1997 emitieron un mandato en el que cambiaron una vez más el nombre de Afganistán. En esta ocasión se pasó a llamar el Emirato Islámico de Afganistán. Misma hora. Para 1998 los talibanes se apoderaron de Mazar-e-Sharif y ya tenían el control de aproximadamente el 90% del país. Ese mismo mes los Estados Unidos lanzaron una serie de misiles en Afganistán como represalia por los ataques de Al-Qaeda contra la embajada de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. En el 99 se crean sanciones contra Al-Qaeda y los talibanes que vinculan a los dos grupos como entidades terroristas. Y es tan solo 2 años después que bajo este ambiente es donde se desencadena una de las series de eventos que nos llevan a lo que puede ser el momento más determinante para el mundo occidental en la historia moderna. El 9 de septiembre del 2001, el líder antitalibán de la Alianza del Norte, Ahmad Shah Massoud, mejor conocido como el León de Panjar, fue asesinado por agentes de Al-Qaeda. Un evento que, según expertos, le aseguró a Osama Bin Laden la protección de los talibanes, ya que son 2 días después, el 11 de septiembre, que Al-Qaeda, bajo órdenes de Osama Bin Laden, llevó a cabo el mayor ataque terrorista realizado en suelo estadounidense, el atentado de las Torres Gemelas. Un atentado bajo el cual se estima que casi 3.000 personas murieron. Ahora, casi 2 décadas después, no sobra decir que este atentado ha generado más preguntas que respuestas sobre cómo y quiénes lo organizaron, aunque sí queda claro que Osama Bin Laden, Al-Qaeda y la seguridad brindada por Afganistán para formular y ejecutar el ataque fueron fundamentales en el mismo. Hay un sinfín de cabos sueltos, como por ejemplo el involucramiento de Arabia Saudita. A ver, no estoy levantando teorías de conspiración, simplemente presentando el hecho de que la realidad presentada en ese entonces sobre un ataque blanco y negro no abarca del todo la profundidad del tema. Tras el ataque, el gobierno de George W. Bush prometió ganar la guerra contra el terrorismo, no sé cómo se llama una guerra ideológica, y le exigió al gobierno de Afganistán entregar a Osama Bin Laden, quien estaba siendo protegido por los talibanes, junto con todos los otros líderes de Al-Qaeda. El 18 de septiembre, Bush promulgó una resolución conjunta que autorizó el uso de la fuerza contra los responsables de atacar a Estados Unidos el 11 de septiembre. Esta resolución llegó a jugar un papel sumamente importante como fundamento legal de la administración de Bush para defender las medidas radicales que se usaron para combatir el terrorismo, que van desde escuchar a escondidas a ciudadanos estadounidenses sin orden judicial hasta crear el campo de detención en la bahía de Guantánamo Bay. Pero volviendo al tema, un mes después de los atentados de Nueva York y tras la negativa de los talibanes de entregar a Bin Laden, alegando que no había evidencia de la participación de Bin Laden en el atentado, Estados Unidos inició la operación Enduring Freedom, apoyado por el Reino Unido, y así inicia la tercera etapa de este conflicto. El 7 de octubre del 2001, los Estados Unidos invaden Afganistán. Además, con ellos vino el Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania y Francia prometieron eventualmente unirse. La idea de esta invasión era capturar a Osama Bin Laden, destruir Al-Qaeda y derrocar al régimen talibán que había propagado el apoyo y refugio de Al-Qaeda en el país. Para el 13 de noviembre y tras los incesantes bombardeos norteamericanos, la Alianza del Norte entró a Kabul y tomaron las principales ciudades afganas. Los talibanes perdieron el control, huyeron de la ciudad y esto le puso el fin al régimen talibán. Para el 5 de diciembre del 2001, las diferentes fracciones firmaron el Acuerdo de Bonn para establecer un gobierno interno con Hamid Karzai a la cabeza. Con este acuerdo, diversos caudillos y miembros de la Alianza del Norte fueron nombrados gobernadores provinciales, comandantes militares, ministros de gabinete, en fin, este fue el gobierno de Afganistán. Además del gobierno interino, con este acuerdo se creó la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, un grupo dirigido por la OTAN bajo el mandato de la ONU que buscaba mantener la seguridad en Kabul. Días antes de la firma del acuerdo, específicamente entre el 3 y el 17 de diciembre, las milicias afganas comenzaron un combate de 2 semanas contra los militantes de Al-Qaeda, luego de que se rastreó a Osama Bin Laden en el complejo de cuevas de Tora Bora, al suroeste de Kabul. Al final, Bin Laden se escapa de las cuevas el 16 de diciembre y huyó hacia, que ahora sabemos, Pakistán. Tras 2 años más de combates, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, dijo que se le iba a poner fin a las principales actividades de combate para dar inicio a lo que nos llevaría a este periodo de estabilidad y reconstrucción. Para el 2004, Afganistán aprobó su nueva constitución política y en octubre de ese mismo año se celebraron elecciones, que dicha sea de paso fueron ganadas por Hamid Karzai, el
títere de Estados Unidos, que mantuvo en el poder por 2 mandatos de 5 años cada uno más. El punto es que para el 2006 el talibán comenzó a ganar territorios al sur de Afganistán. Aquí comenzó un periodo de asesinatos de los principales líderes talibanes y quedó atrás la promesa norteamericana de un periodo de estabilidad y reconstrucción que nunca iba a venir y nunca vino. A esto hay que sumarle que para el 2009 el presidente Barack Obama aprobó un aumento en el número de tropas enviadas a Afganistán, prometiendo que las tropas se retirarían para el 2011, 10 años después. Sabemos que eso nunca pasó. Se estima que en ese momento más de 140,000 soldados gringos habían en Afganistán. Y acá saltamos a uno de los momentos más importantes en todo el conflicto, que es el 2 de mayo del 2011, cuando los Estados Unidos llevan a cabo una operación en complejo en Pakistán, donde encuentran a Osama Bin Laden. Un grupo de Navy SEALs, SEAL Team 6, se infiltró y asesinó finalmente al líder de Al-Qaeda, poniendo fin a una cacería de 10 años. El hecho de que Bin Laden estuviera viviendo en suelo pakistaní solamente alimentó las acusaciones desde Estados Unidos a Pakistán por estar albergando a un terrorista, porque bueno, estaban albergando a un terrorista. Aquí pasamos por una etapa donde se supone que van a iniciar retiros y Obama habla de iniciar la paz con los talibanes. En diciembre del 2014, la OTAN anunció el fin formal de su misión de combate, mientras que los Estados Unidos retiró a miles de soldados. Ese retiro de tropas generó lo que vamos a llamar el resurgir de los talibanes 2.0. Durante el 2015, el talibán comenzó una serie de ataques suicidas, carros bomba y otros asaltos en los que vinieron afectadas las fuerzas y civiles afganas y de Estados Unidos. Además, atacó el edificio parlamentario en Kabul y la ciudad de Kunduz. Mientras que el Estado Islámico de Irak y Siria, conocido comúnmente como ISIS, comenzó a operar en Afganistán. A pesar de que diversos miembros del talibán y funcionarios afganos se reunieron de manera informal en Qatar para acordar conversaciones de paz, los ataques y combates se mantuvieron mientras que el talibán ganaba más y más terreno y ISIS se atribuía más ataques. Además, los talibanes le enviaron una carta a Donald Trump, que acaba de asumir la presidencia, diciéndole que retirara a las tropas estadounidenses durante la administración de Trump en el 2020. Los Estados Unidos y los talibanes logran firmar el acuerdo de paz en Doha, Qatar, el 29 de febrero, evento que básicamente nos trae a hoy. Y si quieren ver qué está pasando hoy, pueden ver este video porque este ya finalmente se acabó. Ese es un breve resumen de todo lo que pasó en Afganistán y finalmente nos trajo lo que estamos viviendo hoy. Un país tomado por las armas, inestabilidad y grupo armado tras grupo armado. Como siempre, gracias por ver, nos vemos la próxima semana y si no lo han hecho, recuerden seguirnos en básicamente todas las redes sociales y si pueden y quieren, la mejor forma de apoyarnos como siempre es en patreon.com/nopasanadaoficial, así se pueden asegurar de que sigamos haciendo lo que hacemos. Nos vemos. Sí.